Y ya estamos grabando. Bueno, para hoy tenemos continuidad. Ya vieron el avance del video que les había dejado en el aula. Vamos acá con el pizarrón. Si ustedes vieron que lo que me pasó en el video, nada, como estaba sola, nadie se quejaba, yo seguí escribiendo y casi al final me di cuenta que el bordecito no se veía. Así que bueno, si vuelve a pasar, esto lo puedo poner para allá un poco. Si vuelve a pasar, ustedes me dicen. Van las integrales. Y vamos con continuidad. Bueno, lo que podemos decir de continuidad es algo como bastante obvio, ¿sí? Algo decimos que es continuo, por ejemplo, este trazo es continuo si en ningún momento, desde que empiezo hasta que termino de hacerlo, se interrumpe, ¿sí? Con las funciones continuas pasa lo mismo. Decimos que es continua si puedo dibujarla sin levantar el lápiz. Eso es lo que decimos como definición en lenguaje criollo, ¿no? Como para entender el concepto. Ahora, desde la matemática le ponemos algunas aclaraciones extras que tienen que ver con el vocabulario propio, ¿no? Y las nociones propias del análisis de funciones. Así que vamos a hacer algunos gráficos primero. Siempre tenemos ejes X e Y. Estamos hablando de continuidad. ¿Sí? Y decimos, por ejemplo, que esta función, y en particular lo vamos a analizar en un punto, ¿sí? En este punto A, decimos que la función f de x, por ejemplo, le vamos a poner nombre, es continua, ¿sí? Porque en ese punto A que estoy considerando no se interrumpió el trazo. La dibujé y en ese punto A existe la función, ¿sí? Y no se me hace un corte. Ahora, ¿cuál sería una gráfica de una función donde en un punto A no es continua? Y bueno, en realidad no es que hay una, sino que hay montones de posibilidades y gráficas diferentes. Por ejemplo, miren esta función que ustedes la conocen. Esta función, que es una homográfica, ¿sí? En este punto, que al que le voy a llamar A, fíjense qué pasa. Yo la vengo dibujando desde menos infinito, vengo con el lápiz, la estoy dibujando y acá me voy para arriba, ¿sí? Me voy a lo que decimos más infinito. Estoy hablando de la imagen, ¿sí? Y para poder seguir dibujándola, necesito levantar y seguir con el trazo. ¿Está bien? Así que decimos que en ese punto A existe una discontinuidad. Esta es discontinua. Esta discontinua en x igual a a, ¿sí? En ese valor de x que le pusimos a. Esta es continua en x igual a. Siempre hablamos de continuidad en un punto. Ahora, puede pasar que sea alguna de estas gráficas, puede pasar esto otro. Yo tengo, no sé, una función así, que comenzamos parecido a esta, ¿no? Donde acá comienzo como desde el menos infinito, vengo subiendo, y acá supongamos que es donde aparece mi punto A del eje X, y esta función sigue por acá, se hace asintótica, en este caso con el eje X, de acá no tenía asíntota en X, pero además, por ejemplo, existe la imagen de A. Sin embargo, para dibujarla, yo venía con el lápiz seguidito, me fui hasta el infinito, nunca terminé de dibujar, pegué un salto, le dibujé la imagen A, pego otro salto y continúo graficando la función. Esta también es una función discontinua en x igual a A. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Bueno, que en este caso A tiene imagen, acá A no tiene imagen. Esto que marqué ahí no es la imagen, sino el punto x igual a A. Bueno, ¿qué más puede pasar?
otra vez, ejes X, Y, yo puedo tener una función que viene así, llega hasta A. En A tiene imagen, es este punto, pero después no sigue a partir de A acá a continuación. Necesito, por ejemplo, hacer un saltito, hago el agujerito, ¿se acuerdan esto de Mate 1? Y después la función sigue para allá. Entonces, ¿qué pasa en A? Tiene imagen, pero para poder dibujarla necesito saltar, ¿sí? Así que no es continua. En X igual a es discontinua. Bueno, y puede pasar lo que nos pasó en el caso de cuando teníamos las funciones que encontrábamos o buscábamos el límite. Y se acuerdan que, por ejemplo, una función racional la terminábamos dibujando como una recta para todos los valores, excepto para algún valor en particular. Bueno, podría ser este caso, donde para A yo tengo la función ahí, sigue para allá, pero sin embargo en A tiene esta imagen, otro punto. Esto podría ser una función definida por ramas, por ejemplo. Bueno, esta también es una función discontinua en A. Es discontinua. Bueno, ¿y cómo hacemos para poner en palabras todo esto que dijimos? ¿Cuándo vamos a decir que una función es continua desde el punto de vista matemático? Cuando existe la imagen en el punto A, cuando existe el límite con X tendiendo a, y cuando existe el límite decimos que los límites laterales coinciden, ¿está bien? Y cuando el límite que calculamos y la imagen de A son iguales. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, acá. Si yo estoy en esta gráfica, tengo la imagen, ¿existe la imagen del punto A? Sí, es este valor que lo veo acá en el eje Y, ¿no? La imagen. A tiene imagen, bien. A tiene límite y un límite lateral toma un valor y el límite lateral por el otro lado toma otro valor. Bueno, entonces acá esta función no tiene límites. ¿Por qué? Porque los límites laterales no coinciden. ¿Sí? Entonces, si bien tiene imagen, no tiene límite en ese punto X igual a. Por lo tanto, no es continua. Miren este otro caso. Los límites laterales sí coinciden. La función se acerca al mismo valor, por un lado y por el otro. ¿Tiene imagen también? Sí, tiene imagen. Es este valor. Pero, ¿coincide el valor del límite con el valor de la imagen? No. Entonces, se trata de una función discontinua. En este caso, los límites laterales son diferentes, pero además no tiene imagen. Esta pobrecita está recomplicada, no tiene nada para decir que es continua. En esta tenemos imagen, pero no tenemos límite. ¿Por qué? Acuérdense que cuando se va a infinito, nosotros escribimos infinito, pero infinito no es un límite, infinito es una idea. Para que exista el límite nos tiene que dar un número. Bueno, estos son más o menos los casos que gráficamente nos podemos encontrar. Hay muchos más, ¿sí? Son variantes, pero de estas situaciones en general. Así que bueno, vamos con la parte formal. Borro los dibujitos y decimos f de x, una función, es continua en x igual a si y solo si, esta es la abreviatura de si y solo si, pasan tres cosas. Tiene que existir la imagen de A. Tiene que existir el límite cuando x tiende a A para esa función, para f de x. Y además, el límite, a ver, acá, límite con x tendiendo a A de f de x, o sea, esto que escribimos acá, tiene que coincidir
con la imagen de A. Esto es como el resumen de las otras afirmaciones, ¿sí? Porque si no existiera el límite no lo podríamos considerar para que coincida con la imagen. Y si no existiera la imagen tampoco la podríamos estar pidiendo que coincida con el límite. Pero bueno, son como las tres cosas que nosotros miramos desde el principio como para ver si la función es continua o no. Por lo tanto, así como hablamos de continuidad, también podemos hablar de cuándo vamos a decir que es discontinua una función. Bueno, ahí. ¿Qué decimos? F de X es discontinua. Ahí, en X igual a A. Sí. Existe el límite con X tendiendo a de F de X. ¿Sí? Y puede pasar también este otro caso. No exista el límite con X tendiendo a de F de X. ¿Y por qué estoy escribiendo esto? F de X. Porque acá es donde nos encontramos dos situaciones diferentes. ¿Sí? Si existe el límite, pero no existe la imagen, decimos que se trata de una discontinuidad evitable. Y en este otro caso, donde no existe el límite, independientemente de lo que pase con la imagen, decimos que se trata de una discontinuidad esencial. ¿Sí? Entonces, cuando una función es discontinua en un punto, pueden darse dos situaciones: que exista el límite o que no exista. ¿Sí? Si existe el límite y no existe la imagen, se trata de discontinuidad evitable. ¿Sí? La podemos resolver, podemos redefinir la función agregándole la imagen convenientemente para transformarla en continua. En cambio, cuando no existe el límite, ¿cuándo no existe el límite? Y cuando los límites laterales son diferentes, por ejemplo, ahí decimos que no existe el límite. ¿Sí? Ya en ese caso la discontinuidad es esencial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa función que nos iba a infinito y después venía desde menos infinito. Ahí no podemos decir, hago una línea que una el trazo de la función para hacerla continua, ¿sí? Es imposible redefinir eso. Pero sí podemos, en el caso de, por ejemplo, esta situación donde teníamos ahí el agujerito, podemos decir, bueno, yo tengo definida esta función. Si además le agrego que para este punto de A la imagen tome ese valor, el valor del límite, ya está, la estamos transformando en una función continua. Bueno, vamos a ver algún ejemplo. A ver, están escribiendo y no sé si lo están haciendo por el documento. Chan, chan, chan. Discontinuidad esencial y evitable, sí, lo que estábamos diciendo recién. Ay, me pareció haber visto un comentario como pregunta, largo. Ay, en rojo, perdón, acá dice discontinuidad evitable, discontinuidad esencial. Ahí está, se lo agregaron. Bueno, desmutéense tranquilos, me preguntan, si tienen posibilidad de micrófono, saben que no pasa nada. Bien, vamos con algunos ejemplos, ¿sí? Bueno. ¿Puedo borrar? Sí, bueno, yo
ya vi un sí, ya me tiré con el borrador ahí. Igualmente si hace falta vamos repitiendo. Ejemplos deben ser los mismos que uso siempre porque los tengo en mi apuntecito de cosas para no olvidarme. Supongamos esta función, x cuadrado menos 4, que es similar a una de las que trabajamos las semanas anteriores con el caso de límites. Bueno, en general un ejercicio me va a decir, ¿es continua esta función? ¿Sí? F de x es continua. Bueno, y para poder hablar de continuidad, yo no puedo hablar de continuidad así de la nada, sino que me tengo que referir a un punto. Bien, en este caso, ¿en qué punto puedo sospechar que la función no es continua? Y si miro, eso es un polinomio. Los polinomios son continuos en todo su dominio, ¿sí? Son continuos para todo x que yo ponga ahí. Si miro esa otra función, también es un polinomio, es una lineal, también es continua. Pero como se trata de una división, ¿qué tiene que pasar? Que el denominador no puede valer 0. ¿Sí? Eso es lo que pedimos siempre, que el denominador no sea 0. Entonces, en el punto donde el denominador se hace 0, me hace sospechar que puedo tener una discontinuidad. En este caso, es en x igual a 2. ¿Sí? Lo analizo, analizo la función en x igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Pensando en esto, que el denominador tiene que ser distinto de 0. Bueno, ¿y qué es lo que voy a analizar? Habíamos nombrado 3 cosas. Primero, que exista la imagen en el punto. ¿En qué punto? En f de 2. ¿Sí? Si hago la cuentita, ¿qué pasa? Me queda 2 al cuadrado, es encontrar la imagen, sobre 2 menos 2. Bueno, esto no existe. Fíjense que no estoy pensando en límites, sino que estoy encontrando la imagen para un punto. Entonces, como acá me queda sobre 0, decimos que no existe imagen en 2. Segundo, voy a ver qué pasa con los límites. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda, de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, ¿qué pasa? ¿A qué me va a atender este límite? Y bueno, si yo lo miro, la verdad es que me queda indeterminado, porque me queda 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0 sobre 0. ¿Sí? Acá me quedaría 0 sobre 0. Bueno, pero esto es un límite de los que se pueden salvar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Acá arriba podemos factorizar. Límite con x tendiendo a 2. Yo acá vamos a dejarlo así en general y después cualquier cosa lo pensamos por separado. X menos 2 es una diferencia de cuadrado, ¿sí? Por x más 2 sobre x menos 2. Bueno, acá lo simplificamos y cuando reemplazo me queda 2 más 2, 4. O sea, este límite existe, a pesar de que de entrada se indeterminó, decimos que existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Y ese límite vale 4. Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? Punto 3. ¿Es verdad que el límite con x tendiendo a 2 para esta función coincide? ¿Es verdad? Acá habíamos dicho que, bueno, f de 2. Y acá sabemos que esto es 4, pero de acá sabemos que esto no existe. No existe f de 2. Entonces no puedo decir que sea igual. Acá estamos en un conflicto. La función no es continua. ¿Sí? Esto no es lo mismo. F de x no es continua. ¿Sí? Pero ahí es donde analizamos lo que dijimos antes. El límite existe. Lo calculamos acá. Bueno, esto. ¿Sí?
el límite existe. ¿Y qué pasaba si existe el límite? Más allá de lo que ocurra con la imagen, en este caso no existe la imagen, puede darse el caso en el que la imagen exista pero sea otro valor, ¿sí? Se trata de una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Evitable porque no existe f de a, f de 2, pero existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿sí? Este es el motivo por el cual esta función f de x, ¿dónde la tengo? Acá, es discontinua con una discontinuidad evitable, ¿sí? Bueno, pregunten, a ver si tienen dudas, obvio, no lo que les quede como así, perdido en el aire. Bueno, si tuviera que graficar esta función sería así, con un agujerito en 2. Esta sería f de x. ¿Por qué? Porque es equivalente a x más 2 para todos los valores, excepto para 2, donde la función no existe, donde la imagen no existe. Siempre se evalúa en un punto específico o se puede evaluar toda la función. Siempre se evalúa en el punto donde sospechamos, ahí estoy tapando, que puede ser discontinuo, ¿sí? Si tiene varios puntos posibles de discontinuidad, tenemos que analizar en cada uno de esos puntos, ¿sí? En este caso tengo un solo valor que me haga sospechar que la función no es continua. Para todos los demás valores sabemos que vamos a poder encontrarnos con límites e imágenes, ¿sí? ¿De qué punto sospechar? Bueno, siempre, como les decía, si se trata de una función racional, es el punto donde el denominador vale 0, porque no podemos dividir por 0. En general se trata de esos casos, ¿sí? Donde sospechamos que la función puede no existir. Así como sospechamos, no sé, para pensar en el dominio de la función, a ver qué puede pasar, bueno, lo miramos más o menos de la misma manera para comenzar con el análisis. Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde vamos a ver que no va a existir el límite, la forma de salvar la indeterminación. A ver. Sí, acá apliqué diferencia de cuadrados. Esto tiene que ver, esta parte de acá, con el cálculo de límites, ¿sí? Busco el límite con x tendiendo a 2, porque en 2 sospechaba que podíamos tener un problema. Así, en primera instancia me dio 0 sobre 0. Bueno, pero como sabemos que eso es una diferencia de cuadrados, podemos tratar de salvar esa indeterminación factorizando, y en este caso llegamos a que en realidad el límite es 4. Bueno, ahí ya determinamos el valor del límite y después comparamos qué pasa con ese límite y la imagen. ¿Sí? ¿Son iguales? ¿No son iguales? ¿No se ve, chicos? A ver si acerco un poquito más. Yo, la verdad que lo estaba viendo bien, pero... Ahí no sé si lo ven mejor o no. Trataré de trabajar en este pedacito. Bueno, ahí más cerquita. Bueno, genial, si se ve mejor. Vamos con otro ejemplo. A ver. Solo cuesta distinguir cuando son números chiquitos como... Ah, está. Bueno, igual me avisan, ¿eh? Cualquier cosa. Hoy está muy callado, no escuché a nadie. Bueno, otro ejemplo dije.
Un segundo ejemplo. Vamos a ir con otro fluido con más tinta. Supongamos que tenemos x cubo menos 9 sobre x menos 2. Y dale con el x menos 2. Bueno, ¿qué pasa acá? El punto donde vamos a sospechar que pueda haber, en el que pueda haber discontinuidad, también va a ser en 2 en este caso. No es que siempre va a ser así, pero bueno, en estos puse así. Bien, ¿qué pasa? Primero, me fijo, lo voy a estudiar en x igual a 2, ¿sí? Ahí no se ve, más abajo, Laura. A ver por acá. En este punto lo voy a estudiar. Bueno, primero, ¿existe f de 2? Me lo pregunto. Y cuando yo hago el cálculo para f de 2, ¿qué me pasa? Tengo 2 al cubo menos 9 sobre 2 menos 2, es decir, reemplacé la x por 2. 2 al cubo es 8 menos 9 menos 1 sobre 0. Entonces, no existe f de 2. No importa que no exista f de 2, no hace que una función sea discontinua esencial, pero puede llegar a ser discontinua evitable. Así que sigo con el análisis. 2. Me pregunto por el límite cuando x se acerca a ese valor, a 2. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Tengo x cubo menos 9 sobre x menos 2. Cuando nosotros hacemos, acá a veces se genera esta duda, ¿no? Porque la cuenta que hacemos para encontrar la imagen es prácticamente la misma cuenta que hacemos para encontrar el límite. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que acá me estoy acercando al 2. No sé qué va a pasar en ese punto, yo me estoy acercando a 2. Pero lo cierto es que comenzamos con esta misma cuenta. Y como me queda menos 1 sobre 0, cuando hablo del límite también me queda esa misma cuenta, ¿qué decimos? Que acá me da, pensando en el límite, más y menos infinito. ¿Sí? Porque es un número dividido 0, me queda, hablando de límites, infinito. ¿Sí? Porque esto tiende a menos 1, tiende a 0, bueno, decimos que resulta más y menos infinito. Entonces, ¿qué estamos diciendo en realidad? Que no existe el límite con x tendiendo a 2 de f de x. Cuando vamos al punto 3, este que nos pide que el límite con x tendiendo a 2 para la función f de x sea igual a f de 2, bueno, nosotros no podemos decir que es igual. Al contrario, decimos que esto es diferente. Entonces, cuando ocurre que no coinciden, pero que además no existe el límite, decimos que en x igual a 2 hay discontinuidad esencial. ¿De dónde sale esto de esencial? De que no exista el límite en ese punto. Bueno, es esencial o también decimos no evitable, no me acuerdo cómo lo escribí antes. De cualquiera de las dos maneras le decimos. Bien. Estas son las dos situaciones en las que tenemos discontinuidades, ya sea la evitable o la no evitable, a la que también le llamamos discontinuidad esencial. Bien, a ver, preguntas por acá. Menos de 10, sí. Y 4 minutos, estamos tratando. Escribí, sí, perdón, no se entiende, ¿no?
esencial. Discontinuidad esencial, que es lo mismo que decir discontinuidad no evitable. Pueden ser evitables o no evitables. Las no evitables también se llaman esenciales. Buen día, Laura. Hola, buenos días. O sea, que haya continuidad o no, no tiene nada que ver con la función, porque en este caso hicimos análisis sobre dos funciones homográficas y una era una bioesencial. Ojo, esta no es homográfica, sino que es racional, ¿sí? La diferencia está en que en la homográfica tenemos una lineal sobre otra lineal. Acá esto es una cúbica sobre una lineal. Ok. ¿Está bien? Bien, gracias. Por nada. Bueno, pregunten, si igual se quedan con otras dudas. Estoy intentando que se entienda. A ver, leyendo. Los quiero leer y no me quiero... ¿Podría repetir porque es esencial? Sí. Tenemos dos tipos de... En realidad pueden pasar tres cosas. Si yo analizo f de x en un punto x igual a a, ¿sí? Esto es lo que voy a analizar si la función f de x es continua... Uy, déjenme apagar esto. Si es continua en este punto x igual a a. ¿De dónde saco ese x igual a a? Y yo tengo que mirar la fórmula, en este caso es esta, y ver qué pasa, en qué punto sospecho que pueda ser discontinua, ¿sí? Si es que sospecho que pueda ser discontinua, porque a lo mejor el ejercicio me dice directamente, bueno, estudia la función en tal punto. Bueno, estudiamos la función en ese punto que o sospechamos o nos dice el ejercicio. ¿Qué hacemos? Esas tres cosas que mencionamos acá. Revisamos si tiene imagen en el punto que la estamos estudiando, si tiene límite. Acuérdense que para que, digamos, tiene límite, el límite me tiene que dar un número. Si me da infinito, no tiene límite. Y la tercera condición es que estas dos cosas que buscamos antes coincidan. Si se cumple con todo eso, la función es continua. Continua si cumple con las tres. Ahora, puede que no cumpla con esas tres, que sea discontinua, ¿sí? Si las tres condiciones las tenemos ok. Esto va, esto va, esto va. Ahora, si es discontinua, pueden darse dos situaciones diferentes. Que sea discontinua evitable o no evitable. Con respecto a qué definimos eso, ¿es evitable? Voy a sacar esto que escribí antes y no voy a chocar todo y no van a entender nada. ¿Es evitable si existe el límite con x tendiendo a a para esa función? Y es no evitable si no existe el límite con x tendiendo a. Es decir, que sea evitable o no evitable lo define el límite, independientemente de la existencia de la imagen, ¿sí? Exista o no la imagen, que sea